revelando el increíble plan divino, la transformación sagrada y milagrosa de la ciudad de Jericó. En el tercer año de Joacim, el pueblo de Israel, después de años de doloroso vagar por el desierto, se encontraba ante el formidable desafío de enfrentar a la ciudad de Jericó. Con sus murallas imponentes y puertas bien cerradas, la ciudad representaba no solo un obstáculo físico, sino un símbolo de la resistencia que el pueblo de Dios debía superar. Moisés había partido a la presencia del Señor y el liderazgo recayó sobre Josué, un hombre que había aprendido a confiar en su Dios. Sé fuerte y valiente, resonaba la voz del Altísimo en su corazón. Así, el nuevo líder de Israel se preparaba para cumplir el mandamiento divino. Dios, en su infinita sabiduría, reveló un plan asombroso a Josué. Rodea la ciudad, le ordenó el Señor. Durante 6 días, con los sacerdotes al frente tocando trompetas, el pueblo marcharía en un silencio que predicaba más que cualquier grito de guerra. En el 7º día harían 7 vueltas y clamarían con todas sus fuerzas. La escena era asombrosa y a la vez desconcertante. Los habitantes de Jericó, llenos de confianza en sus murallas, se mofaban del pueblo israelita, que caminaba en silencio. Pero la fe del pueblo se mantenía firme, ya que sabían que la presencia del Arca del Pacto los acompañaba. Cada día, la marcha silenciosa sembraba temor y confusión en el corazón de los cananitas. ¿Qué podría lograr un ejército que camina en silencio? La incredulidad fortalecía la arrogancia de Jericó. Sin embargo, así como el Señor partió el mar para su pueblo, toda muralla que los separaba de la tierra prometida sería arrasada por la intervención divina. El pueblo israelita, aferrándose a la promesa del Señor, se mantenía unido y decidido. Cada paso dado era un acto de adoración, un recordatorio del favor de Dios que los había guiado por el desierto. Al llegar el 7º día, la atmósfera vibraba con expectación. Josué, con una voz firme, recordó al pueblo el propósito divino de su misión. La conquista de Jericó representaba la derrota del pecado y la victoria de la fe. Tras completar las 7 vueltas, Josué levantó su voz y ordenó: «Clamen, griten ahora porque el Señor les ha entregado la ciudad». Al unísono, el grito de victoria surgió como un clamor de guerra, un eco de fe que resonó en el cielo. Entonces, el milagro se desató. Las murallas de Jericó comenzaron a colapsar, temblando con el poder del Creador. Cada bloque caído era un testimonio del poder de Dios, un cumplimiento de la promesa. Los gritos de júbilo del pueblo, entrelazados con el ruido de los escombros, marcaban el inicio de un nuevo capítulo en la historia de Israel. Las puertas que habían permanecido cerradas se abrían de par en par ante la fe inquebrantable de un pueblo que había decidido caminar en obediencia. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La historia apenas comienza. La fe, cultivada en el corazón del pueblo de Israel, había derribado murallas y un futuro lleno de promesas les aguardaba. ¿Qué más había preparado Dios para su pueblo en esta nueva tierra? Los ecos de celebración resonaron en el aire mientras el pueblo de Israel entraba en la ciudad de Jericó, donde una nueva realidad se asentaba.
El polvo se acomodaba después del estruendo, dejando a su paso la visión de murallas desmoronadas y corazones quebrantados. Sin embargo, en esta conquista, el triunfo no solo era físico, era espiritual, una manifestación del poder de Yahvé al cumplimiento de su promesa hacia su pueblo. Josué, el líder ungido, sostenía el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios entre ellos. Con reverencia, dirigió a los israelitas a establecer un altar en medio de los escombros, recordando así al pueblo que cada victoria se debía al favor divino. Mientras los sacerdotes ofrecían sacrificios, una nube de gloria pareció descender, cubriendo el lugar como testimonio de que el Señor había estado en medio de ellos. «Mirad las maravillas del Señor», dijo Josué, su voz cargada de emoción. «Él ha mostrado su grandeza al hacernos herederos de esta tierra. Pero recordemos que esta victoria no es solo para el disfrute, sino para recordar que nuestra fuerza no reside en nuestras armas ni en nuestras estrategias, sino en nuestro Dios». Así, el pueblo se sumió en oración y agradecimiento, mientras las palabras de Josué resonaban en sus corazones: «Sé fuerte y valiente». Pero en el silencio que siguió a la celebración, un susurro inquietante comenzó a surgir de entre los israelitas. Algunos, llenos de dudas, murmuraban sobre lo que vendría después. «¿Y si los otros pueblos se unen contra nosotros?», se preguntaban. «¿Cómo podremos enfrentarlos sin un líder como Moisés?». Esa inquietud llegó a oídos de Josué, quien sintió la carga de guiar a un pueblo frágil en fe. Mientras miraba las ruinas de Jericó, el Señor se acercó a él una vez más. «Josué, no temas. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Has visto lo que he hecho aquí, pero el camino hacia la tierra prometida es largo y muchos desafíos vendrán. No te desanimes, porque yo estaré contigo todos los días». Con renovada determinación, Josué arremetió contra la incertidumbre que abrumaba a los suyos, haciéndoles recordar el propósito detrás de cada comando divino. «Así como he estado con Moisés, estaré contigo», dijo el Señor, recordando a Josué y a todo Israel la promesa que les aguardaba. Sin embargo, en medio de la celebración y la reafirmación de la fe, se vio la sombra de otra historia oculta. Aquel día, mientras algunos israelitas exploraban los escombros de Jericó, se encontraron con una mujer de Canaán, Rahab, que había escondido a los espías y celebrado la presencia del Dios verdadero en su corazón. Aunque ella era del pueblo enemigo, su fe brillaba como un faro en la oscuridad. En su corazón una certeza crecía: su vida y la de su familia serían preservadas, pues había reconocido el poder del Dios de Israel. Y así, cuando aquellos hombres la encontraron, le hicieron un juramento: «Tu vida será nuestra señal. Al caer Jericó, preservarás a tu familia, pues tu fe ha detenido el juicio de Dios». Mientras Rahab se aferraba a la promesa, en el horizonte, los otros pueblos temían lo que ya había comenzado en Jericó. La noticia de la caída de las murallas se esparcía, y las esperanzas de un nuevo comienzo despertaban en los corazones que clamaban por salvación. Pero lo que Rahab no sabía era que su fe y valentía llevarían a una herencia inesperada. Lo que parecía un final era solo un nuevo comienzo. A medida que el pueblo de Israel avanzaba a su siguiente batalla, la voz del Señor resonaba en el aire: «He aquí que cumpliré mi pacto, y a través de la fe de esta mujer preparen el camino para lo que está por venir». Así, el plan soberano de Dios para su pueblo se desplegaba en un tejido de milagros, promesas y nuevas alianzas que resonarían a través de generaciones. Los primeros rayos del sol comenzaron a asomarse tras las montañas, iluminando el campo de batalla que un día fue Jericó. El pueblo de Israel, lleno de expectativa, se preparaba para avanzar hacia su siguiente destino.
Sin embargo, en sus corazones aún resonaba la fragorosa caída de las murallas y el eco de las promesas divinas que les habían sido otorgadas. Josué, con la mirada fija en el horizonte, se mantenía en oración, reflexionando sobre las palabras del Señor. Necesitaba sabiduría, pues sabía que la próxima etapa de su travesía no sería sencilla. «Oh Dios eterno», clamaba en su espíritu, «guía a este pueblo hacia la tierra prometida, fortalece su fe y dispón nuestros corazones a aceptar tu voluntad». Mientras tanto, entre los israelitas, un nuevo murmullos comenzaron a gestarse, un eco de temor que rondaba entre los guerreros. «La ciudad de Ai es pequeña», decían, «y su ejército débil. No necesitamos enviar a todos nuestros hombres para tomarla». Su falta de fe se disfrazaba de confianza, y la imprudencia amenazaba con eclipsar el testimonio de lo que Dios había hecho en Jericó. Josué, al escuchar sus palabras, sintió la urgencia de dirigir su enfoque nuevamente hacia Yahvé. En medio de su oración, el Señor le respondió: «No temas, Josué, pero escucha. Mis instrucciones son claras. No desestimes la solicitud de mi palabra. Envía espías a Ai, porque la desobediencia te costará más de lo que imaginas». Cuando los espías regresaron, informaron que la ciudad era pequeña, y su confianza se apoderó del corazón de los hombres, llenándolos de seguridad. Sin embargo, fue un sentimiento engañoso. Josué, dolido por la falta de fe, reunió al pueblo y les habló con un tono de advertencia. «Atención, Israel, si el Señor no está con nosotros, caeremos ante nuestros enemigos. Nos hemos de preparar, no para la batalla solo, sino para la obediencia a su palabra». A la mañana siguiente, mientras el pueblo se movía con la certeza de su victoria, el sol ya ascendía alto en el cielo. Pero un aumento en las sombras de su fe comenzó a asomarse. Ahí, en el campamento, un israelita llamado Acán sintió un ardor dentro de él, un deseo que lo llevó a la codicia. En su corazón había tomado una capa hermosa y algunos de los tesoros de Jericó, sin recordar las advertencias de Yahvé. «No tocaréis nada de lo consagrado», había dicho el Señor. Sin embargo, Acán, engañado por su ambición, ocultó su pecado mientras el pueblo marchaba, y la nube de incertidumbre comenzó a rodear a Israel. En el asalto a Ai, los hombres de Israel fueron perseguidos, derrotados en el campo. Los jefes de la nación se unieron a la angustia y la desilusión, y se postraron ante la presencia del Señor. «¿Por qué, Señor?», clamaron con desesperación. Y el Señor, que siempre responde a su pueblo, les dijo: «Israel ha pecado, han quebrantado el pacto que hice con ustedes y han tomado de lo consagrado». A medida que la revelación de su sorpresa se despojaba de la confianza humana, un profundo sentido de necesidad se cernía sobre los corazones de todos. Mientras esto sucedía, Rahab en su hogar se mantenía fiel, orando por la protección de su familia. La memoria de los espías y la promesa resonaba en su mente. «Un nuevo pacto se hace en mí», pensó, «y su fe se convierte en un refugio también para mí». Así, la trama se tejía, y lo que parecía un fracaso se desarrollaba como un hilo dorado en los planes de Dios. El viento soplaba, levantando un nuevo propósito, y en la soledad de su oración, Josué se levantó. «Señor, mostrarás el camino de regreso. A través del arrepentimiento y la tradición de nuestro pueblo, nos prepararás para lo que está por venir». Así, el plan soberano de Dios no solo trataba de la guerra y la victoria, sino también de la restauración y el arrepentimiento, revelando que los corazones que se dirigen a Él son traídos de vuelta para cumplir propósitos aún mayores. «He aquí», resonó la voz del Señor, «mi propósito se desenvuelve, y en un giro maravilloso, prepárense, porque la tierra temerá a la fe de aquellos que son fieles».
Josué, con el corazón agitado por la respuesta del Señor, se dirigió al pueblo con voz firme, buscando la unidad y la restauración entre ellos. Hermanos, la desobediencia de uno ha traído la derrota a todos. Ahora, levantémonos, reconoce nuestra caída y volvamos a Dios en arrepentimiento. Las palabras resonaron como un eco de esperanza y determinación entre los que escuchaban. El pueblo, con una mezcla de miedo y deseo de redención, comenzó a congregarse. Las familias se unieron, y mientras cada uno traía sus corazones afligidos, el aire se llenó de un sentido de propósito renovado. En la noche, una profunda quietud envolvía el campamento, y todos se presentaron ante la presencia del Señor, clamando por perdón. Sus voces se entrelazaban en un himno de súplica, recordando las promesas de Dios y el pacto que había hecho con sus antepasados. Mientras tanto, en el confín del campamento, Acán se debatía en su interior, atormentado por su codicia y el peso de la culpa que lo consumía. ¿Qué podría hacer para revertir su traición? En su corazón sabía que había provocado la ira del Señor, y su mente no podía hallar paz. En el silencio, una voz interna resonó. No te escaparás del arrepentimiento, lo oculto será expuesto. Al amanecer, Josué sintió que el cielo estaba cargado de luz y esperanza. Acudió al templo del Señor, donde llevó la situación del pueblo y aguardó la dirección divina. Dame, Señor, tu solución. Enséñanos a levantarnos en fe a pesar de nuestra perplejidad. Y así el Señor le habló con claridad, instruyéndolo en los pasos a seguir para confrontar el pecado que había contaminado al campamento. Reúne a toda la tribu de Israel y diles que se mantendrán delante de mí. Habrá un señalamiento entre ellos, y así sabrás quién ha cometido la transgresión. Con resolución renovada, Josué convocó a los líderes y les expuso el plan divino. Al acercarse la tarde, la tensión creció, y el pueblo se reunió, nervioso y expectante. Con solemnidad, los nombres fueron llamados, y el corazón de Acán dio un vuelco cada vez que escuchaba su tribu, su familia y finalmente su nombre. Al ser descubierto, sintió que el peso de su pecado caía sobre él como una lanza. Su rostro era un retrato de angustia, pero también de dolor por haber quebrantado el pacto. Al ser llevado ante Josué, confesó todo. He pecado contra el Señor de Israel, y he tomado lo consagrado. La atmósfera se volvió tensa. El pueblo se sintió dividido entre la justicia y la misericordia. Josué, con tristeza en su corazón, pronunció el juicio, recordando al pueblo las advertencias de Dios. La desobediencia trae destrucción, pero también la restauración puede florecer incluso de esta tragedia. La severidad del castigo llevó un mensaje profundo sobre la santidad de Dios. Después de cumplir con el juicio divino, el pueblo, en su aflicción, se sintió más cerca del Señor. Josué, buscando seguir adelante, dirigió a Israel hacia Ai nuevamente, pero esta vez con una profunda comprensión de la importancia de la obediencia. Vamos, porque Jehová irá delante de nosotros, y Él peleará por nosotros, y nuestra fe será restaurada, proclamó con ardor. Así, con una fe renovada y un corazón quebrantado, los israelitas avanzaron una vez más, preparados para enfrentar su destino. Mientras marchaban, el cielo se llenó de luz, y una voz resonó, prometiendo: «Esto es solo el principio. A través de la desobediencia y la restauración, conocerán la grandeza de mi plan». En esa declaración divina, un nuevo misterio se iba revelando. El propósito de Dios no solo incluía la conquista de tierras físicas, sino la transformación de corazones y la creación de un pueblo que aprendería a confiar plenamente en Él. Mientras avanzaban hacia Ai, se percibía un cielo de promesas en el horizonte, y la verdadera batalla espiritual estaba por comenzar. A medida que los israelitas se acercaban a Ai,
La atmósfera estaba impregnada de expectativa y reverente temor. La noche que había seguido a la revelación del pecado de Acán había sido un tiempo de introspección y de búsqueda profunda del perdón de Dios. Ahora, cada paso hacia el lugar donde una vez fallaron se sentía cargado de una nueva esperanza. Josué, con el rostro iluminado por la luz del amanecer que rasgaba las nubes, recordó las palabras del Señor: «No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo». Con su vara en mano, él presenció el campamento, sintiendo cada corazón latir con renovada determinación y anhelo. «Hoy», proclamó, «será un día de victoria, porque el Señor de los ejércitos va delante de nosotros». Las voces resonaron en un clamor unido, profundizando su camino hacia la nueva conquista. Cuando llegaron al campo frente a Ai, los líderes de cada tribu se reunieron, formando un círculo en torno a Josué. «Escuchadme», dijo él. «Ayer fue un día de lamento, donde nuestro pecado nos separó de la gloria de Dios. Pero hoy nuestra obediencia nos acercará a Él. Él nos ha prometido la victoria, pero debemos actuar en fe». El ejército, que había estado resentido y temeroso, comenzó a animarse. La fe, como un fuego renaciente, iluminó sus rostros y les dio fuerza. Josué les recordó cómo habían cruzado el Jordán, el milagro de la caída de las aguas, y cómo el mismo Dios que había comenzado esa obra poderosa estaba presente para llevarlos a nuevas alturas. Mientras se preparaban, Josué subió a la cima de una colina cercana y comenzó a orar, extendiendo sus manos hacia el cielo. A través de su comunicación ferviente con Dios, se sintió la presencia divina envolviendo el lugar, y en ese momento comprendió el verdadero significado de su misión. No solo era ganar batallas en la tierra prometida, sino estar en perfecta sintonía con el corazón del Creador. De repente, el viento trajo consigo una quietud, y el cielo pareció susurrar secretos de guerra. En esa calma se escuchó una voz profunda: «Descenderás sobre Jericó». Josué sintió un escalofrío recorrer su espalda. Comprendió que la siguiente etapa no sería como lo esperado. ¿Qué podía traer un pueblo que había caído en la tentación y el desvío? A la tarde, mientras la preparación para la batalla contra Ai se intensificaba, Josué notificó a todos: «El pueblo se levantará y marchará alrededor de Jericó, no como guerreros de espada, sino como adoradores». La confusión reinó entre muchos, pero había una poderosa convicción en su corazón que les invitaba a lo sobrenatural. Josué sintió intensamente que Dios estaba revelando un plan que desafiaría la lógica y la razón. Mientras la tarde caía, él se acercó al pueblo y anunció: «Nosotros ocuparemos el lugar de invocación y adoración. Necesitamos recordar que la verdadera arma de nuestra conquista es el poder de Dios, y eso solo ocurre a través de nuestra fe y obediencia». Así, los israelitas se disponían para marchar, no para una batalla convencional, sino para un acto de adoración. Rompiendo los moldes establecidos y dejando atrás sus temores, prepararon sus trompetas y comenzaron a marchar. Las primeras trompetas resonaron como un canto celestial, y sus corazones palpitaban como uno solo. La primera vuelta alrededor de Jericó comenzó, y en cada paso, lo definido como imposible se convertía en posible ante la presencia de Dios. Con cada vuelta, la muralla de la fortaleza se sentía temblar, no por la fuerza de los hombres, sino por el eco de la fe. Cuando la séptima vuelta culminó, Josué alzó su mano: «¡Ahora!», y el grito de alabanza estalló al unísono. Al instante, las murallas comenzaron a temblar, y las piedras respondieron a la oración colectiva. No solo se derrumbaban las paredes de la ciudad, sino también las murallas de desconfianza que habían tenido en sí mismos. La transformación había comenzado, y en medio de este evento trascendental, el verdadero plan de Dios se hizo tangible,
revelando que el poder de la adoración puede derribar cualquier obstáculo, incluso aquellos que parecen insuperables. Así, mientras los muros caían, el eco de la voz del Señor resonaba proclamando: a través de la adoración, la transformación se llevará a cabo, y a través de vosotros, yo les mostraré mi gloria. La batalla espiritual que estaba por delante apenas comenzaba, y el verdadero propósito del éxito iba más allá de una simple victoria territorial. Era la construcción de un pueblo que conocería y experimentaría la magnitud del toque de Dios en sus vidas. Cada muralla caída traía consigo una revelación del inmenso amor del Padre y del propósito redentor divino. Esto apenas era el comienzo. Mientras el polvo se asentaba sobre las ruinas de Jericó, un silencio reverente llenó el aire. Reflejando el esplendor del amanecer, los israelitas comprendieron que no eran solo conquistadores, sino portadores de un mensaje profético. Josué, con el corazón rebosante de admiración, miró hacia los escombros y susurró: «Esto es solo el principio de lo que Dios tiene reservado para nosotros». Los ciudadanos de Jericó, alarmados por el estruendo de la caída de sus muros y el clamor de alabanza, abandonaron sus temores previos. Eran testigos de la mano poderosa de Dios manifestándose en la tierra prometida. Durante días habían escuchado a los espías hebreos y ahora veían los efectos de su fe. Una pregunta retumbaba en el corazón de muchos. ¿Daría el Dios de los israelitas una nueva oportunidad incluso a aquellos que se habían opuesto a él? El valor de Rahab, la mujer que había guardado a los espías, brillaba intensamente en medio de la confusión. Ella sabía que la destrucción había llegado para todos, pero en su corazón ardía la certeza de que el Dios de Israel había recordado su fidelidad. Recordando las palabras que había oído de los israelitas, se dirigió a su familia. «Creamos en el poder del Dios verdadero, no temamos, porque Él nos salvará». Josué, sintiéndose inspirado por la situación, envió de inmediato a un grupo de hombres a buscar a Rahab. Su corazón anhelaba ver esta fe genuina recompensada. «Id», ordenó, «y traedla, junto con todos los que estén en su casa. Su fe es un testimonio del pacto de Dios y merece ser salvaguardada en este nuevo comienzo». Mientras tanto, el pueblo de Israel se estaba preparando para la siguiente fase de su jornada. Jericó no solo era una ciudad fortificada, sino un símbolo de los obstinados corazones que se oponían al propósito divino. Al reunir a sus líderes, Josué comunicó: «No se trata solo de este lugar. Nuestro Dios, en su grandeza, está derribando murallas a nuestro alrededor, muriendo no solo literalmente, sino en los corazones de aquellos que aún están lejos de Él». Los líderes sintieron una palpable tensión por la responsabilidad que tenían. La victoria en Jericó era la manifestación de la gloria de Dios, pero el verdadero desafío era mantenerse en esa misma fe mientras avanzaban hacia las siguientes conquistas. No permitáis que la historia de este milagro nos convierta en altivos o desobedientes. Debemos recordar siempre que es Él quien pelea nuestras batallas, dijo uno de los ancianos. A medida que la vida comenzaba a reanudarse en el campamento, la atmósfera se llenó de emoción. Las familias reunidas celebraban la fidelidad de Dios con sus ofrendas de alabanzas. Con cada canción entonada, los israelitas recordaban sus luchas pasadas y cómo la gracia de Dios les había sostenido. Pero en ese clamor, una pregunta emergía. ¿Podrían confiar otra vez en su dirección cuando la dificultad se acercara? Mientras la gente se congregaba, la divina voz que había instruido a Josué resonó de nuevo, esta vez con mayor claridad. Habéis vencido hoy, pero la verdadera batalla está en vuestro interior. Confiad en mí, pues hay más por venir.
La revelación de que las victorias eran solo un paso hacia un mayor entendimiento del amor y la gloria de Dios dejó a muchos en un estado de asombro. Así, mientras Rahab y su familia eran llevados a la seguridad y los corazones en el campamento latían al unísono con una adoración ferviente, una nueva dirección comenzaba a formarse en la mente de Josué. El pueblo debía conectarse no solo con su historia de victoria, sino también con el plan divino de redención que se desplegaría a través de ellos. Con cada paso hacia su nueva realidad, el eco del propósito eterno resonaba. En la conquista de la tierra prometida, vuestros propios corazones deben ser conquistados primero por la obra redentora de mi amor. Las palabras se elevaron por encima de las ruinas, desafiando a cada israelita a profundizar su fe y comprensión del plan soberano de Dios. La historia de su liberación se entrelazaba con un propósito más profundo. Se acercaba el momento en que revelaría su gloria ante naciones enteras. A medida que se disipaba el humo de la batalla, un misterio ineludible comenzaba a ser desvelado. El propósito de Dios estaba en plena manifestación y los corazones que se entregaran permitirían transformar no solo a Israel, sino al mundo entero. ¿Cómo respondían a tan grande llamamiento? La espera de la siguiente revolución espiritual ya estaba en marcha, aguardando su momento designado. Mientras el campamento israelita continuaba su celebración por la victoria de Jericó, el eco de sus alabanzas resonaba entre los montes, llevando mensajes de fe a través de la tierra. Josué, con su mente centrada en las palabras que había oído del Señor, se detuvo para reflexionar sobre lo que significaba verdaderamente esta conquista. No era simplemente la caída de una ciudad, era el derrumbe de la rebelión contra Dios y el inicio de una redención. Con cada día que pasaba, los israelitas veían con asombro la transformación en Rahab y su familia. Había un espíritu nuevo en ellos, un deseo ardiente por conocer más sobre el Dios de Israel. Rahab, demostrando una fe robusta, se convirtió en un puerto de esperanza, guiando a los que antes habían sido enemigos hacia un nuevo pacto. El poder de su misericordia puede restaurar incluso a los más perdidos, compartía frecuentemente. Su voz se alzaba como un faro entre la humanidad, recordando a todos que, aunque habían enfrentado el juicio, la gracia siempre había estado al alcance. Mientras tanto, Josué reunió nuevamente a sus líderes, instándoles a prepararse para la próxima batalla. La victoria sobre Jericó fue poderosa, pero lo que se nos exige ahora es aún mayor. No se trata solo de poseer la tierra, sino de vivir en obediencia a nuestro Señor. La lección de hoy es que el corazón humano se propaga, influyendo en otros hacia la luz o hacia la oscuridad. Con cada instrucción, la presión aumentaba. Era evidente que las batallas que afrontarían no solo serían físicas, sino espirituales. Mirad a nuestro alrededor. Las promesas de Dios son siempre mayores que nuestros temores. No debéis dejar que el miedo a la batalla os atrape. Las palabras de Josué resonaban con una autoridad que provenía de su comunión con Dios. Sus hombres, fortalecidos por su fe, se preparaban, conscientes de que había más en juego que territorios. En ese entorno de fervor, el espíritu del pueblo se agitaba, cuestionándose sobre su futuro. Las murallas de Jericó habían caído, pero las luchas internas y los temores paralizantes aún permanecían. Algunos murmuraban entre ellos, recordando la seguridad que les brindaba lo conocido, aunque fuera la esclavitud de Egipto. Rahab, ahora plena de fe, les habló con valentía. No volváis atrás. El Dios que nos ha liberado ha prometido ser nuestro guía y nuestra luz, si solo confiamos en Él. El temor y la esperanza danzaban entre el campamento. Una noche, mientras Josué estaba en oración, el viento trajo consigo una voz susurrante que hablaba a su alma. Escucha, Josué.
He escuchado cada suplicación. El camino hacia adelante será desafiado por reyes y ejércitos, pero eres mi elección. Por ti, los pueblos conocerán mi grandeza y mi salvación. Prepara a mi pueblo, pues el mundo observa. La declaración divina de responsabilidad se convirtió en un peso y un privilegio, pues había más que cumplir que la simple conquista de tierras. Jehová había dicho a su pueblo que debían ser un faro para las naciones, y eso significaba llevar consigo la luz y la verdad del Dios viviente. Justo en el momento de esta revelación, una preocupación nacía en su interior. ¿Podrán mis hombres estar listos para la tarea monumental que se avecina? En este instante de reflexión, la voz del Señor lo confrontó. No temas, porque mi fuerza es tu fortaleza. Cada corazón conquistado por mi amor será un testimonio de mi poder. Así, las estrellas brillaron sobre el campamento, recordando a cada israelita que la luz divina nunca se apagaría. Rahab, desde su nueva familia, miraba hacia el horizonte, sintiendo que la promesa se extendía más allá de lo visible. El plan de Dios estaba llevando forma y su corazón palpitaba con anticipación. Como el amanecer de un nuevo día trazaba su primera luz, un nuevo misterio se revelaba. Sus corazones debían ser forjados en la confianza en el Creador, mientras la redención tejía su historia a través de las naciones. ¿Podían los israelitas entender la magnitud de esta tarea y la gloria que les aguardaba? El próximo paso hacia la conquista de la tierra no sería solo físico, sino espiritual, y prepararía el camino para lo que estaba por venir: la verdadera liberación de toda una humanidad cautiva. Con el sol cayendo por el horizonte, el brillo dorado sobre las llanuras de Jericó se convirtió en un símbolo de la nueva esperanza que llenaba el corazón de los israelitas. Aquella noche, un profundo sentido de expectativa los envolvió. Las victorias pasadas resonaban, pero el silencio también traía consigo los ecos de desafíos futuros. Josué, en la penumbra, aún escuchaba el susurro de la voz divina que le había hablado momentos antes. El llamado del Señor a guiar a su pueblo resonaba en su ser, y la presión se convertía en un fervor por cumplir su propósito. ¿Qué haremos ahora, oh Señor?, se preguntaba Josué, mientras su alma ansiaba respuestas. Aquella noche, mientras buscaba la exteriorización de los planos divinos, un ángel del Señor se le apareció con un semblante radiante. «He venido a traerte un mensaje», proclamó el mensajero celestial. «Prepárate, porque lo que está por venir cambiará el curso de esta nación de una manera que no han imaginado». Los hombres de Josué, conscientes del espíritu perenne de los que habían caído, se congregaron. Existía una tensión palpable entre ellos, un deseo vital de seguir adelante, pero coexistiendo con el temor de los nuevos sacrificios que debían enfrentar. Josué, con su voz firme, les habló. No solo es nuestra tarea reclamar la tierra prometida. Debemos modelar un carácter que muestre la gloria de Jehová. Y así, en la profundidad de su espíritu, sentía la urgencia de ser ese modelo en el camino del cumplimiento de la promesa. El día siguiente trajo consigo instrucciones del cielo. «No temáis a Ai, la próxima ciudad que deberéis conquistar», proclamó Josué, sus palabras reverberando como un trueno en el campamento. Las murallas de Jericó cayeron a causa de la poderosa presencia del Señor. Así también será con Ai, si andamos en su camino, siguiendo cada mandato establecido. Mas, guardaos de lo consagrado, porque su resistencia dañará nuestra misión. Las sombras parecían alargarse cuando Rahab se unió a ellos, su espíritu iluminado por la fe. Recordando las palabras de su salvación, se volvió hacia el pueblo y dijo: «Lo que se aproxima puede parecer temible, pero recordad que han sido elegidos. Con cada paso firme somos los portadores de la luz, traen la redención a los cautivos».
Su pasión infectó a quienes la rodeaban, avivando el ímpetu del pueblo para avanzar con fe inquebrantable. El viaje hacia Ai comenzó con la ferviente oración del pueblo, sus corazones entrelazados en unidad. Pero, al llegar a las puertas de la ciudad, Josué notó la vacilación en sus hombres. «Mirad, hermanos», les instó, «el miedo no viene de Dios. En nuestra debilidad Él se muestra fuerte, así que no temáis y levantad la vista, pues lo que Él ha prometido, Él lo cumplirá». Mientras avanzaban hacia el ataque, la noche se llenó de un viento extraño que silbaba a través de los árboles, y en ese mismo momento hubo un resplandor en los cielos que iluminó la tierra. Así fue como comenzó la batalla. Un clamor resonó en las voces de los israelitas y debilitó la moral de sus adversarios. Sin embargo, destinados a una victoria maravillosa, una sombra oscura se cernía sobre el campamento. Algunos entre ellos, desobedeciendo el mandato de no tocar lo consagrado, desataron un pecado oculto que amenazaba su éxito. La traición del hombre trajo consigo una advertencia divina. La voz del ángel del Señor resonó nuevamente en el corazón de Josué. Un pecado no confesado puede arruinar todo el esfuerzo. Prepárate, pues estoy a punto de revelar algo que cambiará nuestra historia. Así, mientras la batalla empezaba a tomar forma, un nuevo misterio se deslizaba en medio de sus corazones, una inquietante revelación. Podría ser que, en su búsqueda de victoria, la verdadera lucha debía librarse dentro de ellos mismos. El plan soberano de Dios para su pueblo no solo requería conquistar ciudades, sino una transformación profunda del corazón que llevaría a fruto eterno en su misión. «Arrepentíos y volveos al camino recto», resonó en su mente, recordándoles que aún había tiempo para regresar. Así, en su llamado hacia la verdadera consecración, la respuesta venía con el amanecer de una nueva espera. ¿Podrían ellos como pueblo unirse en un arrepentimiento sincero y descubrir el asombroso propósito que el Señor ya había preparado? La historia de su redención apenas comenzaba. El alba despojó la noche de su manto, revelando un cielo raso de nubes teñidas de oro y rosa. Los israelitas, reunidos a las puertas de Ai, sintieron el peso del nuevo día sobre sus hombros. La tensión era palpable. La victoria que había iluminado su camino se oscurecía por los ecos de la advertencia que flotaban en el aire. Josué, consciente de la presencia divina que lo rodeaba, dirigió su mirada hacia el campamento, donde el pueblo oraba con fervor, clamando al Señor por dirección. «Escuchad, hijos de Israel», proclamó Josué, su voz resonando con la autoridad que le otorgaba Dios. «Hoy enfrentaremos el desafío que se nos ha presentado. Pero hemos de saber que no es nuestra fuerza la que nos dará la victoria, sino la obediencia al mandato del Altísimo. Santifiquemos nuestros corazones para la batalla». Mientras el sol ascendía y los vientos comenzaban a susurrar entre los árboles, una inquietante sombra se cernía sobre el pueblo. Un susurro de desconfianza empezó a deslizarse en sus corazones, provocando murmullos entre aquellos que desconocían la advertencia sobre lo consagrado. ¿Qué pasa si el Señor no está con nosotros? ¿Qué sucede si Ai es diferente?, murmuraban algunos, dejando que el temor reemplazara la fe. Pero Josué, con la mirada fija en el horizonte, no permitió que tales pensamientos desalentaran su misión. «Volved al camino del arrepentimiento», instó con firmeza. «El Señor ha prometido la victoria, pero debemos ser un pueblo consagrado. Un solo pecado puede costarnos la vida». Cada palabra caía como un hacha sobre la resistencia de los que dudaban. Mientras tanto, el pueblo comenzó a clamar más y a confesar sus temores y ansiedad a Dios. La introspección grupal les llevó a confrontar las verdades ocultas en sus corazones. Algunos, humillándose ante el altar,
buscaban la gracia divina en la súplica. Un espíritu de unidad y fervor se levantó, trayendo consigo una renovada esperanza. Sin embargo, el cielo se oscureció de pronto, y un viento gélido atravesó el campamento, como un presagio de lo que estaba por venir. Esa noche, en la profunda quietud que seguía al clamor, un hombre llamado Acán sintió la carga de su pecado. Entre el despojo de Jericó había tomado un manto hermoso y un lingote de oro, un acto que desobedecía directamente el mandato de Dios. Aunque lo había hecho en secreto, su corazón estaba apesadumbrado. «¿Qué estoy haciendo?», se preguntó, sintiendo el peso del desagrado divino en su alma. Al amanecer, el ejército israelita se alineó, sus corazones rumiando la promesa de la victoria que les aguardaba. Sin embargo, las propias sombras de desobediencia parecían seguirles. Mientras se aproximaban a Ai, un gran temor se apoderó de Josué. «Señor, ¿por qué ha caído nuestro valor?», clamó, dirigiendo su súplica al cielo. La respuesta fue inmediata. El silencio se rompió cuando la voz de Dios llegó a su oído. «Josué, el pecado ha puesto un velo sobre tu visión. Toma el tiempo para interceder por el pueblo y revela la traición que lo ha despojado de su fuerza». Ante estas palabras, la inquietud se apoderó de él y comprendió que antes de adentrarse en la batalla, debía purificar la casa de Israel. «Israeles, he sentido el desagrado del Señor entre nosotros. Venid hacia mí», ordenó, su voz firme pero un poco temblorosa. Así comenzaron a reunirse cada tribu ante Josué, que era consciente de que la santidad y la comunión con Dios eran la clave para desatar el poder divino. Cuando los nombres fueron leídos, la expresión de Acán cambió y el peso de su traición parecía opacar el resto del pueblo. ¿Permanecerían los demás en unidad, purificados y reconciliados con el Señor? En la revelación que aguardaba, el mismo poder que había caído sobre Jericó podría desatarse una vez más. Así, en medio de la búsqueda de confesión, empezaban a comprender que la verdadera batalla no solo era contra Ai, sino contra los secretos que habían mantenido lejos de Dios. Por lo tanto, de pie ante el Santo, esforzándose por mantener la fe en la redención, ¿podría el plan divino de Dios para ellos dar lugar a una gloria mayor de lo que jamás habían imaginado? La historia que comenzaba a desenredarse contenía las semillas de victoria que brotarían de un corazón humilde y arrepentido. Cuán insondables son las riquezas de su conocimiento y cómo podría el profundo amor del Padre revelar algo que transformaría no solo a su pueblo, sino el destino de naciones enteras. La batalla apenas comenzaba, y el esplendor de la gloria de Dios estaba reservado para aquellos que se atrevían a arriesgarlo todo en fe. A medida que los primeros rayos del sol llenaban el horizonte, los israelitas estaban reunidos, aún con el eco de la victoria en Jericó palpitando en sus corazones. Sin embargo, una tensión inquietante se cernía sobre ellos, especialmente en la mente de Josué, quien había recibido la advertencia del Señor sobre el pecado oculto que amenazaba su misión. «¿Cómo podemos avanzar si hay desobediencia entre nosotros?», pensó, sintiendo que la urgencia de actuar era más fuerte que nunca. «Hoy enfrentaremos a Ai», proclamó Josué, su voz firme en medio del murmullo de nerviosismo. «Pero primero debemos purificarnos. Escuchad lo que el Señor ha hablado. No permitiré que el pecado nos desvíe del camino hacia la tierra prometida». La mirada de los israelitas se llenó de determinación, pues muchos entendían que el fruto de la desobediencia no solo traería caos, sino derrota. Mientras el pueblo se preparaba para la batalla, Josué convocó a los líderes y los ancianos. Debemos ser unificados en nuestra obediencia y entender que cada miembro de este pueblo es responsable ante Dios. Si uno cae, todos podrían sufrir. Escudriñemos nuestros corazones.
instó. Un silencio reverente llenó el aire, y la reverencia hacia la soberanía del Señor se hacía palpable entre ellos. Al inicio, los hombres sentían la presión. Algunos murmuraban que debían ser fuertes como siempre, basando su confianza en su victoria anterior. Pero la fe de Josué resonaba más fuerte que cualquier inseguridad. He visto el poder de Dios. No es nuestra fuerza, sino su gloriosa presencia lo que nos da la victoria. La santidad manifestada es nuestro escudo. Con un espíritu renovado, el pueblo buscó la dirección del Señor. En el crepúsculo de ese día, mientras se preparaban para marchar, un escalofrío recorrió la tierra, una señal que advertía de la batalla que se avecinaba. Los corazones de los que habían caído en pecado se apesadumbraban, pues el clamor del arrepentimiento resonaba en su interior. Acán, por su parte, sintió el peso del remordimiento empujarle hacia la verdad. Comenzó a darse cuenta de que su codicia había puesto en riesgo a todo un pueblo. Ante esto, mientras la multitud oraba, algunos comenzaron a hallarse en un diálogo interno. ¿Valía la pena el oro y lo consagrado en comparativa con la protección de Dios? No puedes escapar, Acán, se decía. El juicio se acerca para aquellos que esconden su desvío. Sin embargo, la lucha entre la ambición y la obediencia se tornaba intensa. Finalmente, cuando la luz del día se desdibujaba en su ocaso, Acán se presentó ante Josué, lleno de ira y dolor por su elección. «He pecado contra el Señor», confesó, sus palabras resonando en la calma. «Tomé lo consagrado y guardé sus tesoros en mi tienda». El silencio fue abrumador y un estremecimiento recorrió al pueblo. La separación que se había creado a causa de su pecado se hizo evidente. Josué, con el corazón apesadumbrado, entendía que esto era parte del plan divino. La justicia del Señor es justa, pero en esta justicia también puede haber redención, pensó. La decisión no sería fácil y el peso del juicio pesaba sobre su corazón. El pecado de uno arrastró a muchos, pero también la confesión puede traer restauración para todos. El pueblo observó mientras se traía un juicio divino sobre Acán, sintiendo la carga de la ruptura del pacto con Dios. Las palabras de juicio resonaron en la mente de cada israelita. El corazón que guarda lo impuro es un peligro para el mundo. A medida que los eventos se desarrollaban, la plaza se llenó de murmullo. De entre el dolor brotaba la esperanza de que el arrepentimiento podía limpiar la situación. Con Acán y su familia en juicio, la lección sobre la obediencia firme se grabó en los corazones de todos los presentes. Así como el Señor peleó por nosotros en Jericó, Él también lucha por nuestra libertad en el arrepentimiento, dijo Josué, su voz llena de compasión. Esta experiencia nos mostrará que su misericordia es infinita y que, aún en el juicio, existe la oportunidad de renovación. A medida que la verdad se revelaba, el pueblo comenzó a tener una nueva perspectiva acerca de la verdadera batalla que se libraba. En su fragilidad, aprendieron que la voz de Dios se hacía más clara. Se dieron cuenta de que su dependencia de la santidad de Dios era necesaria. Ahora que hemos enfrentado nuestros pecados, avanzaremos hacia Ai con coraje y comunidad, instruyó Josué. Las palabras resonaron en un pico de reverencia a medida que se preparaban para unir sus fuerzas. Que cada uno de nosotros recuerde que la promesa de victoria no solo se trata de conquistar, sino también de vivir rectamente. Mientras se disponían a marchar hacia Ai, una nueva aura de confianza y unidad se manifestaba. Había en sus corazones un fuego renovador, una pasión por seguir al Señor y tocar lo divino. Estaban listos para enfrentarse no solo a un enemigo visible, sino también a la batalla espiritual que amenazaba con interrumpir el caminar del pueblo de Dios. Así,
Mientras marchaban hacia su destino, un nuevo misterio comenzó a desvelarse. Las batallas que iban a librar no serían solo contra ciudades físicamente, sino contra las sombras de su propio escepticismo y división. Dios ya estaba preparando un camino de redención y victoria, y su soberanía se iría desenredando más aún a medida que avanzaran. Estarían listos para lo que Dios tenía en agenda.